Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:31), 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Vamos. Algunos de los terroristas de Hamas que custodiaban a los rehenes en Gaza eran maestros, profesores universitarios e incluso médicos que se habían radicalizado, según relató un ex cautivo israelí. Tras la reciente liberación de varios rehenes, Tal Shahom, uno de los liberados en febrero, recordó sus 500 días de cautiverio bajo el control de Hamas, una experiencia que, dijo, le mostró hasta qué punto el odio hacia Israel se ha arraigado en Gaza durante los 2 años de guerra. Shahom aseguró que la influencia del grupo islamista se ha extendido tanto que muchos de sus miembros no eran soldados sino civiles comunes a quienes Hamas había lavado el cerebro. Uno de los guardias era maestro de primer grado, otro profesor universitario y otro médico, contó Shahom al Times of Israel. Son personas normales que se convierten en terroristas, dijo. El ex rehén añadió que dentro de Hamas reinaba el desorden y que entre los guardias había desde extremistas violentos hasta hombres religiosos que en ocasiones se preocupaban por el bienestar de los cautivos. Esta noticia, pues, hombre, no creo que sorprenda a nadie, pero he querido traerla porque permite reflexionar sobre algo que creo importante. Cuando decimos la palabra terrorista, cuando usamos la expresión terrorista de Hamas, pues inconscientemente uno tiende a pensar en barbudos enloquecidos con nivel educativo más bien pobre y que educados, criados en la miseria, entonces acaban en manos del fanatismo más absoluto, terminan odiando a los judíos. Más o menos esa es la imagen que se nos viene a la cabeza. Y para nada es real esa imagen. En muchos casos, pues sí, habrá barbudos poco educados que hayan crecido en condiciones miserables y que por eso terminan en el radicalismo, pero yo creo que son los menos. El odio, curiosamente, anida de forma mucho más sibilina y más permanente en la mente de personas educadas. Si echamos la vista atrás a la época del régimen nazi, los nazis comienzan pues hombre, cosechando mucho voto entre la clase obrera que se había quedado en paro después de las sucesivas crisis económicas que Alemania vive después de la Primera Guerra Mundial. Eso es verdad, pero realmente quienes dirigían el partido nazi en muchas ocasiones era gente estudiada, era gente con carrera, era gente con cultura, eran intelectuales. El otro día veía en uno de esos estudios que difunde a través de Twitter una cuenta que es de un profesor que trabaja en una universidad del País Vasco, Pablo Malo, que tiene apuntes excelentes sobre asuntos de sociología y que proporcionaba algunos estudios que demostraban que las personas con educación, las personas con formación, tienden a tener menos empatía con el sufrimiento de los demás que las personas con menos formación. Y por otro lado, pues tampoco es algo que nos deba sorprender, ¿no? Cuando uno pues tiene formación, pues está capacitado para el pensamiento abstracto, pero esa misma capacitación le aleja de la realidad. Contemplas la realidad desde la distancia, analizándola, reflexionándola sobre ella, y eso, en el camino, hace que pierdas el contacto con los seres humanos. No a todo el mundo le pasa, hay personas con excelente formación, que son magníficas personas, pero a medida que vas abstrayéndote de la realidad, crece el riesgo de que la empatía por el resto del mundo desaparezca o se vea atenuada. Por tanto, no es raro que entre los captores de los rehenes israelíes pues hubiera mucho maestro, mucho profesor universitario, mucho médico, gente formada, gente que para nada ha crecido en la miseria, pero gente que odia a los judíos a muerte.
Bueno, pues en fin, no sé, espero que cada uno de ellos pague por el papel que han tenido en el secuestro de civiles israelíes, que es un crimen de guerra. Bueno, ayer comparecía Ábalos ante el juez y tenía gente la duda de si Ábalos entraría en prisión. Yo ya les dije aquí, haciéndome eco de un excelente hilo que Chema de Pablo había publicado en Twitter, que no iba a entrar en prisión Ábalos, y efectivamente no entró en prisión, aunque tuvo que estar esperando muchas horas a que le comunicaran la decisión del juez sobre si iba a prisión o no iba a prisión. Escuchen. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido dejar en libertad al exministro José Luis Ábalos, pese a que la acusación popular pidió prisión provisional eludible mediante una fianza de 650.000 euros. El juez coincidió con la Fiscalía Anticorrupción, que no aprecia un riesgo de fuga suficientemente intenso, y mantuvo las medidas cautelares impuestas en febrero. No obstante, el auto lanza un duro reproche a Ábalos. Puente señala que el exministro ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en efectivo o en cuentas de terceros aún no localizadas. Según el documento al que ha tenido acceso de Objective, el juez insta a la UCO a investigar el entorno personal de Ábalos para esclarecer si empleó presuntos testaferros en la gestión del dinero que habría recibido por favores políticos. El empresario Víctor de Aldama declaró haberle entregado 650.000 euros, la misma cifra que la acusación popular propuso como fianza. Puente destaca que los informes de la UCO revelan que Ábalos manejó grandes sumas de dinero de origen desconocido, además de transferencias y pagos en metálico de su entorno que nunca devolvió. El juez sospecha que tras esos movimientos que oculta dinero ilícito y apunta que parte de su patrimonio podría estar en el extranjero. Bueno, pues lo previsto. Ábalos no ha entrado en prisión, y no ha entrado en prisión, pues hombre, porque los criterios para entrar en prisión provisional están bien tasados. Pues que haya riesgo de fuga. Si no se ha fugado hasta ahora, porque se iba a fugar ahora, ¿no? Hombre, ya sé que a medida que avanza el proceso a lo mejor ven más riesgo, y por tanto a lo mejor llega un momento donde el juez considera que efectivamente existe riesgo de fuga, pero por el momento no parece que exista mucho más riesgo de fuga que hace 3 meses. Destrucción de pruebas. La UCO ya se ha incautado de todo lo que tenía que incautarse, así que no parece que pueda haber nada. Y reiteración delictiva, pues tampoco, porque Ábalos ya no ocupa ningún puesto desde el que pueda efectuar concesiones o prebendas a cambio de dinero. Pero bueno, a lo mejor entra más adelante en prisión provisional cuando se vaya acercando la fecha del juicio. El caso es que ayer, pues Ábalos se presentó con su abogado, al que ha renunciado. Pretendía que la vista se retrasara, y el juez le dijo que tururú, que si renuncia a un abogado, pues lo avise con tiempo suficiente como para poder nombrar a otro o asignarle uno de oficio antes de la declaración, pero que eso de renunciar al abogado 24 horas antes de la declaración, en fin, es un fraude de ley excesivamente visto y que por tanto no se va a tolerar. A quien le toca declarar ahora es a Koldo, que tratará de que se acogerá seguramente a su derecho a no declarar, que fue lo que Ábalos ayer invocó también ante el juez. Bueno, la causa continúa, estamos todos a la espera de nuevos informes que la UCO pueda sacar. Por cierto, estoy ya hasta más arriba de los pelos de todos estos anuncios que salen en algunos medios de comunicación de mañana saldrá el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Por el amor de Dios, a mí me parece muy bien que la gente publique cosas que le filtran desde determinadas instancias policiales o judiciales, pero leche, que filtren cosas que sean reales, porque ya esto del que viene el logo del informe de Ángel Víctor Torres, pues empieza a oler un poquitito. Bueno, el día a día en España. Un inmigrante ilegal argelino le propina en Palma una brutal paliza a un turista. Escuchen. La policía ha detenido en el aeropuerto de Barcelona El Prat a un ciudadano argelino en situación irregular acusado de cometer un violento robo con violencia en Palma de Mallorca. El sospechoso había llegado a las Islas Baleares en patera y contaba con una orden de devolución en vigor.
Según publica la Gaceta, el detenido sin documentación asaltó a un turista para robarle un reloj de lujo valorado en más de 56.000 euros. Lo que inicialmente podría haber sido un simple tirón derivó en una agresión brutal, tras la cual el ladrón huyó en un vuelo comercial con destino a Barcelona. Los hechos ocurrieron la noche del 7 de octubre alrededor de las 11 de la noche, en las inmediaciones de la Plaza de la Reina, una de las zonas más concurridas del centro de Palma. La víctima, que paseaba junto a su pareja, fue abordada por la espalda por el agresor, quien trató de arrancarle el reloj de la muñeca derecha. Ante la resistencia del turista, el asaltante le propinó varios puñetazos en la espalda y el rostro, llegando a golpearle en el pómulo izquierdo. La víctima cayó al suelo, pero el atacante continuó agrediéndola con patadas en el pecho y la espalda hasta lograr su objetivo. Poco después emprendió la huida hacia el aeropuerto y tomó un vuelo con destino a Barcelona, donde finalmente fue arrestado por agentes del Grupo de Policía Judicial del aeropuerto Barcelona-El Prat. Vamos a ver, aquí hay cosas que se me escapan en esta noticia. Un tío llega en patera, argelino, no tiene identificación, pero supongo que luego posteriormente, cuando le recibieran en tierra, pues le habrán visto que era argelino. Se dedica a cometer delitos violentos, por ejemplo, esta brutal paliza a un turista en Palma para robarle un reloj de lujo. Por supuesto, imagínense ustedes el tipo de publicidad que esto da sobre nuestro país y sobre el turismo en nuestro país. Pero a partir de ahí, pues no entiendo nada. Le pega la brutal paliza al turista este y entonces se va al aeropuerto y coge un vuelo comercial de Palma a Barcelona. ¿Cómo lo coge? Sacaría un billete, ¿no? Entonces llega un tío ahí, paga en efectivo, un inmigrante ilegal, y le dan un billete. Ajá, vale. Luego va a la puerta de embarque y le dejan pasar a pesar de que es un inmigrante ilegal indocumentado. Nadie le pide una identificación, nada de nada. Nos están diciendo que una persona sin identificación puede sacar un billete comercial para ir de Palma a Barcelona sin identificarse, pagando en efectivo, supongo, y que entonces puede tomar el avión sin identificarse porque carece de documentación. Y eso en un país con alerta antiterrorista nivel 4. Un tío sin identificación que está aquí en situación irregular puede montar en un avión tranquilamente. Ajá. Está muy bien. Me siento seguro. La. ¿No les parece a ustedes que esto empieza a ser esperpéntico? ¿Alguien sabe si este tío, además de propinar palizas a turistas, es un radical islamista? ¿Alguien sabe qué puede hacer este tío dentro de un avión? ¿Alguien puede firmar, tranquilos, dejadle pasar al avión, que yo me hago responsable de lo que este tío haga dentro del avión? Si este tío que acaba de agredir a un turista brutalmente la monta dentro del avión, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué se me está escapando en este episodio? Porque no entiendo nada. Bueno, quien tampoco entiende nada, sobre todo en cuestiones de lenguaje, es Yolanda Díaz, esa nada entre dos platos a la que catapultaron para poder hundir a Pablo Iglesias, igual que antes habían catapultado a Albert Rivera para poder hundir a Rosa Díez. Estas cositas que suelen hacer nuestros cabeza huevo patrios cuando juegan al ajedrez con las organizaciones políticas. Ayer Yolanda Díaz salió a responder a Trump y le dijo que cuidadín Donald. Escuchen. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha replicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste advirtiera con imponer nuevos aranceles a España si no incrementa su gasto en defensa. El castigo le va a salir caro, afirmó Díaz en declaraciones públicas. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Me quiero explicar. Le voy a dar una mala noticia al señor Trump. Y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria.
Hay que recordárselo al señor Trump. Esto quiere decir algo tan sencillo como que si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas. En su intervención, la vicepresidenta incurrió en un error lingüístico al confundir el verbo profesar con infligir. Según la Real Academia Española, profesar significa tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o algo, como en la expresión profesar cariño o admiración, por lo que su uso en este contexto carece de sentido. Díaz añadió además que España no es un protectorado de Estados Unidos y que nuestro país va a defender sus productos. Si eso pasase, España va a defender sus sectores productivos. ¿Qué queremos decir? Que si tenemos que defender al aceite, a la automoción, al vino, a los sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer. Y una tercera cuestión, en España mandan los españoles y las españolas, no el señor Trump, no somos su protectorado. Pero insisto, el pretendido castigo le va a salir caro a los norteamericanos y a las norteamericanas. Hay un tipo particular de ignorante que es el que trata de fingir que no es ignorante y que queda pues como doblemente estúpido. Ese es Yolanda Díaz. Dice el castigo que pretende profesar a los españoles. En realidad no lo está confundiendo con infligir, sino con propinar, yo creo. Castigo que nos quiere propinar. No sabe ni utilizar el lenguaje, pero trata de usar palabras que suenen así como muy cultas, ¿no? Demostrando doblemente su incultura. Pues, parece mentira que esta señora, que no tiene ni media neurona, haya podido llegar a vicepresidenta del gobierno, pero bueno, es que la media neurona que tiene la ha empleado a lo largo de toda su vida en ir apuñalando a todos aquellos que tenía alrededor hasta conseguir trepar a donde ha trepado. Y bueno, le era útil a Pedro Sánchez, que la ha utilizado convenientemente, y ahora ya, pues bueno, ha dejado de ser útil. Pedro Sánchez, pues a lo mejor la recompensa o la deja tirada, vaya usted a saber. Yo creo que cuando alguien le haya dicho a Donald Trump, oiga, que Yolanda Díaz nos está amenazando, Donald Trump habrá dicho, ¿quién? ¿Qué? No, vicepresidenta del gobierno de España. Esos que son de los BRICS. Dice Yolanda Díaz que el castigo, si nos aplica aranceles, lo van a pagar los americanos. Pero chica, ¿qué dices? Si Trump aplica aranceles específicos para España, pues entonces lo pagarán los productores españoles de los sectores afectados. Hay gente que dice, no puede aplicar aranceles específicos para España porque la política comercial se fija a nivel de la Unión Europea. Sí, efectivamente se fija a nivel de la Unión Europea, pero claro, en la Unión Europea pues se fabrican muchas cosas, se producen muchas cosas, y cada país pues tiende a estar especializado en ciertas cosas. Por ejemplo, si aplican aranceles al salmón ahumado europeo, pues a nosotros no nos afecta. Si aplican aranceles al aceite de oliva, pues nos afecta muchísimo. Mientras que a un sueco, pues vamos, le importa un soberano bledo. Así que claro que se pueden aplicar aranceles para castigar a España, incluso teniendo un mecanismo común en la Unión Europea para la política comercial. Basta con ver los productos donde se puede hacer más daño a España y decir, Unión Europea, a partir de mañana en estos productos el arancel es tanto. No diga tonterías. Doña Yolanda Díaz diciendo que quien pierden son los consumidores americanos. El consumidor americano le importa un bledo que se pongan aranceles al aceite de oliva español, con importar aceite de oliva marroquí, que por otra parte está siendo muy promocionado desde el gobierno español, pues no pasa nada de nada. En fin, ¿vamos a tener castigo a España? Pues a lo mejor, si resulta que España se compromete a un gasto del 5% en defensa y Pedro Sánchez trata de escurrir el bulto y no pagar lo que otros están pagando, pues entonces España puede sufrir represalias, por supuesto. ¿Quién es responsable de esas represalias? ¿El que las aplica? ¿Donald Trump?
o el que está incumpliendo aquello a lo que se han comprometido los demás miembros de la OTAN? Pues evidentemente quien está incumpliendo. Si resulta que estoy, yo qué sé, en una comunidad de vecinos y el presidente de la comunidad de vecinos es un jeta y en lugar de pagar no sé qué tasa se la embolsa a él y llega el ayuntamiento y empapela a la comunidad de vecinos, ¿quién es el responsable? ¿El ayuntamiento? Bueno, será el jeta de presidente de la comunidad de vecinos que no ha pagado lo que tenía que pagar cuando tenía el dinero, porque se lo hemos dado en las cuotas y en las derramas. Tenemos un gobierno que daña permanentemente los intereses de España, un gobierno que trabaja exclusivamente para los intereses de aquellos que odian a España, dentro de España o fuera de España. Y estamos sufriendo las consecuencias. Y desde luego lo que no ayuda es encima demostrarle al mundo, cada vez que abre la boca Yolanda Díaz, que tenemos un gobierno que está formado por auténticos descerebrados, vamos, por gente que ni siquiera es capaz de hablar con corrección. En la época de la antigua Roma, por supuesto, quien pretendía presentarse a un cargo público y se dirigía al pueblo, pues hombre, tenía que saber hablar. Pero ojo, que saber hablar en Roma no era solo saber componer unas frases de manera semánticamente correcta, gramaticalmente correcta. No. Además tenías que hacerlo con ritmo, porque a los romanos les gustaba eso de que hubiera una cierta aura poética en lo que los políticos decían. Y cuando los políticos no sabían expresarse, pues el pueblo les recibía con abucheos, porque oiga, es una falta de respeto. Se supone que a la gente la tienes que hablar con corrección, por respeto a la gente. Bueno, pues Yolanda Díaz no sabe ni lo que significa la palabra profesar, pero la utiliza para hacer ver que es culta. Señora, perdóneme, pero es usted muy estúpida, tremendamente ignorante. Y desde luego en un país normal, pues no sé a qué se dedicaría usted laboralmente, pero jamás en la política habría llegado a nada. En fin, bueno, ayer preguntábamos a los oyentes qué será lo siguiente, ahora que Trump ha encarrilado el acuerdo de paz en Gaza y ha puesto fin al conflicto. ¿Qué sigue a continuación? ¿La paz en Ucrania o la caída del régimen venezolano? Y la mayoría de nuestros oyentes ayer se decantaban por esta segunda opción, la caída del régimen venezolano. Bueno, pues noticia de hace unas horas. Donald Trump ha autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela. La administración de Donald Trump había autorizado en secreto a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, intensificando así la campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, según informaron funcionarios estadounidenses citados por The New York Times. La publicación detalla que esta autorización representa un nuevo paso en la estrategia de Washington para debilitar al mandatario venezolano. En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha atacado embarcaciones frente a las costas de Venezuela, que según sus informes transportaban drogas en acciones que habrían causado la muerte de al menos 27 personas. Fuentes oficiales estadounidenses señalaron en privado que el objetivo último de estas operaciones es forzar la salida de Maduro del poder. El propio Trump confirmó haber aprobado la acción encubierta y reconoció que su gobierno está considerando extender las operaciones a territorio venezolano. Sin duda ahora estamos mirando hacia tierra porque tenemos el mar muy bajo control, declaró entonces el presidente ante periodistas, poco después de la publicación de la información por The New York Times. Bueno, pues el paso que ha dado ayer Trump representa un nuevo aumento en la presión contra el régimen de Maduro. Evidentemente, pues Trump no tiene ningún interés en invadir militarmente Venezuela. Es absurdo. Si puedes resolver algo sin meterte en líos enormes, ¿para qué te vas a meter en un lío enorme? Lo que está haciendo Trump, pues es
incrementar la presión sin aumentar el riesgo para Estados Unidos. Una invasión militar tendría el riesgo de que, hombre, te puedes encontrar no otro Vietnam, porque el régimen venezolano pues posiblemente caiga de una manera bastante rápida, pero hombre, pues a nadie le gusta tener que repatriar cadáveres de soldados americanos, incluso aunque sea una victoria relativamente sencilla. ¿Para qué? Lo que haces es aumentar la presión sobre el régimen, cortarle las fuentes de financiación y provocar su caída por medios menos letales. Dentro de esa presión, pues se barajan distintos escenarios. Por ejemplo, operaciones aéreas contra centros de control y producción y distribución de droga dentro de territorio venezolano, o operaciones encubiertas de la CIA que podrían ir dirigidas contra instalaciones del narco, o, como previamente se ha declarado a Maduro y a su gobierno como jefes del cártel de los Soles, pues podrían ir dirigidas contra miembros de ese cártel de los Soles, es decir, miembros del gobierno de Maduro. Este paso, la autorización a la CIA, es un paso legal exigido, obligatorio, antes de proceder a cualquier tipo de acción dentro de territorio venezolano con miembros de los servicios de información americanos. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es nos vamos a Galicia. Allí la Junta, que está dirigida por el Partido Popular, ha convocado a 130 separatistas para que ayuden a intensificar la imposición del gallego en la educación, la administración y los medios. Contamos todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. En el ámbito internacional, noticias agridulces. El Reino Unido, por su parte, se sigue rindiendo ante el Islam. El histórico bar donde la banda de rock Iron Maiden dio sus primeros conciertos va a convertirse en una mezquita. Es otro de los establecimientos que está dando este paso. Y la buena noticia, si podríamos llamarla, es que avanza el fin de la era woke en Estados Unidos. En ese país se está produciendo una caída histórica de la denominada autodeterminación de género entre los estudiantes estadounidenses. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Noticias de las 8, donde pues hablaremos de algo que se supone que debía haber pasado ayer. La huelga general. Vaya fiasco, tíos.